tema que nos congrega en este espacio de tiempo es el aprendizaje basado en proyectos en ambientes virtuales. En realidad no es un tema nuevo, ya se viene trabajando en la última década. He desarrollado algunas experiencias en cuanto al aprendizaje basado en proyectos, siempre incorporando, integrando tecnologías. Y ahora, en esta disrupción en que los docentes de todos los niveles se han visto en la necesidad de hacer uso de las tecnologías, incluso incluido a pesar de algunas resistencias en la práctica, pues nos confronta a abrir la ventana y a conocer y reflexionar un poco más acerca de su incorporación en el ámbito pedagógico, ¿no? Partimos de algunos supuestos, especialmente para nosotros en nuestra condición de docentes. En la modalidad virtual los tiempos efectivos, no son los mismos de la modalidad presencial. Eso nos lleva a tener en cuenta que cuando diseñemos, planifiquemos los tiempos, tenemos que hacerlo basada en la realidad, que es la no presencialidad a la cual estamos acostumbrados y en la cual nosotros obteníamos los productos de manera más rápida. La comunicación en los espacios virtuales no debe de perder la calidez humana. Docentes y estudiantes que nos ponemos frente a una pantalla, a pesar de la mediatización o mediación, ya que también es un punto de discusión ahora, no podemos perder ese contacto en el discurso, la construcción narrativa tiene que mantenerse. Y los estudiantes no deben estar, especialmente, yo me refiero a nuestros estudiantes, cuando nosotros estamos en la práctica misma, ¿no? No deben escuchar solamente la voz del tutor, porque ahora estamos asumiendo un rol de tutor virtual. Es importante también la interacción visual, ¿no? Otro aspecto que considero relevante es verbalizar los nombres de los estudiantes cuando estemos en las interacciones. Entonces, estos son aspectos que yo quisiera que los tengamos en cuenta en la práctica misma, en todas las interacciones que estamos manteniendo en las labores docentes. Hace poco realicé una entrevista a 2 expertos para una disertación, Pere Marqués y Jorge Rey Balsacchi. Jorge Rey Balsacchi, argentino, ha sido director del Virtual Educa por mucho tiempo, y las preguntas que le hacía iban justamente en la reflexión sobre estos aspectos que nos están abordando, ¿no? Él manifestaba que el tan mentado aprendizaje ubicuo, la ubicuidad sabemos que está en todas partes, la tecnología está en todas partes, estamos conectados las 24 horas del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, que este aprendizaje ubicuo ha cobrado un nuevo y forzoso dinamismo, que no debería agotarse en envíos de PDF, archivos, películas de YouTube, por más didácticas que éstas sean. Menos aún en réplica de clases tradicionales en formatos online. El uso masivo de la videoconferencia es un claro ejemplo de eso. Tal vez nos está pasando que incluso los webinars, las videoconferencias o las reuniones virtuales se están cruzando, porque también estas han crecido exponencialmente. Este tipo de soluciones, entre comillas, entendibles ante la emergencia, que no deberían considerarse un modelo a seguir a futuro, cuando se recobre la normalidad, entre comillas, tanto en profesores como alumnos, que transiten o debemos transitar a un camino de la hibridación, lo que llamábamos, o lo que se sigue llamando el e-learning, ¿no? Que promueva un cambio significativo en la educación, y para esto la capacitación es imprescindible. Jorge Rey Balsacchi, ¿no? Maestro, experto en el tema,
y muy cercano a la práctica de posgrado, y esto es real. No, en pocas palabras, no al abuso de enviar archivos en diversos formatos, porque eso no va a dar lugar ni va a generar lo que se espera en los estándares de aprendizaje. Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre algunas propuestas que traemos. Creo que esta es otra diapositiva, pero básicamente tiene el mismo contenido. Entonces, la propuesta que traemos para poder compartir es el aprendizaje basado en proyectos. Muchos venimos de la escuela tradicional, otros hemos migrado forzados a las tecnologías, a incorporarlas a nuestra práctica, pero nos cuesta todavía, nos resistimos porque nos encontramos en un estado de confort. Y en realidad, tomar la decisión de cambiar esa ruta cuesta mucho, especialmente si tenemos muchísimos años en una práctica docente y a veces hay esa resistencia que hasta cierto punto es comprensible, pero que no debe dominar ni debe marcar la práctica docente. Entonces, ese estado convencional está centrado en el docente, orientado por el docente, en el que pretendemos que el alumno escuche, memorice, repita. No hay independencia. La toma de decisiones las hacen los docentes, las hacemos. Los conocimientos, de hecho, son puntuales, términos y contenidos se eligen. La enseñanza es magistral. Las lecciones son cortas o aisladas, con respuestas predeterminadas, basadas en estándares. Las pruebas son de evaluación, las actividades basadas en la escuela y pruebas cortas y exámenes. Pero la propuesta a abordar, a trabajar, que es muy rica en experiencias, es el aprendizaje basado en proyectos. Está centrado en el estudiante, donde él mantiene una autonomía, descubre, aplica, demuestra, colabora, trabaja en equipo, socializa, toma decisiones por el docente y por sus compañeros, se establecen vínculos también de acuerdos, está relacionada a las destrezas del siglo XXI y promueve paralelamente, en cuerdas paralelas, por decirlo así, estrategias educativas diversas. Las investigaciones con el aprendizaje basado en proyectos tienden a programarse a largo plazo, pero encontramos experiencias que se han realizado también a corto plazo, ¿no? Está basada en estándares, la evaluación es continua y una evaluación de proceso, las relaciones son más tangibles con el mundo real y llevan y se ejercita en la reflexión. Esta es una información del curso de ABP, de Intel, de Educoas, ¿no? Bueno, lo que domina es esta cultura, las 3P, ¿no? La cultura dominante, enseñanza o instrucción directa, la presentación, la práctica y la prueba. Pero tenemos que plantearnos desafíos pedagógicos, ¿no? Como enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Ahora, pues no basta que ellos repitan determinada información, lo que nos interesa es que estos estudiantes universitarios, pregrado y posgrado, pues desarrollen competencias. Entonces tenemos dos realidades, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos en ambientes virtuales nos va a llevar a dejar el repetir por el hacer. Entonces, ¿qué es? Esta es una información de la Pontificia Universidad Católica, porque hay experiencias a nivel universitario que ya dan cuenta de la intervención y de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en este nivel, ¿no? ¿Qué es?
El aprendizaje basado en proyectos, pues es una metodología, así está definido por muchos, como una metodología que se desarrolla de manera colaborativa, enfrenta a los estudiantes a situaciones reales que los llevan a plantear propuestas ante determinada problemática identificada. Entonces, se entiende por proyecto un conjunto de actividades articuladas previa planificación, previo diseño, con el fin de generar productos, servicios o comprensiones capaces de resolver problemas y satisfacer necesidades e inquietudes, haciendo uso de diversos recursos en una programación determinada de tiempo. Bueno, pues se exponen muchos modelos. Hay una diversidad de propuestas en realidad, ¿no? Yo empecé a trabajar aprendizaje basado en proyectos en el 2006 con otros países, ¿no? Lo llamábamos proyectos colaborativos telemáticos. Entonces, ya no se escucha esos términos, pero sin embargo, la esencia, en el espíritu, siguen promoviendo lo mismo. Ahora se han sumado las tecnologías que nos permiten conectarnos de manera sincrónica y asincrónica, lo cual hasta cierto punto bien llevado se convierte en una fortaleza. Los autores e investigadores que proponen los modelos por competencias en la educación consideran que el proyecto es una estrategia integradora por excelencia y que es la más adecuada para movilizar saberes en situación. Esta es una propuesta, esta es una información de Díaz Barriga y Jonathan R. De esta manera, los estudiantes pueden plantear, implementar y evaluar actividades con fines que tengan aplicación en el mundo real. ¿Qué aprendizajes promueven en los estudiantes? Bueno, los estudiantes se involucran cuando se aborda esta metodología, se involucran. Pero hay que despertar y generar ese interés y sostener ese interés, ¿no? Los estudiantes involucrados en el proyecto son capaces de planificar, trabajar en equipo, escuchar a sus compañeros, desarrollar la escucha activa también, emitir puntos de vista, llegar a consensos, generar discusiones, interactuar de manera presencial o de manera virtual, negociar. Esas decisiones los van a llevar pues a generar nuevos productos, a evaluar y también a hacer una evaluación hetero y coevaluación, ¿no? A plantear soluciones y generar ideas innovadoras. Promueve que los alumnos se organicen en un periodo extendido de tiempo en torno a un objeto basado en una pregunta. Entonces, acá hay un aspecto clave, la generación de preguntas complejas, que den cuenta de problemas, de desafíos, la necesidad que a ellos les despierte el interés de involucrarse para plantear soluciones a un problema y que ellos decidan también realizar una planificación. Ellos tienen una participación o deberían tener una participación. Miren, nosotros estamos acostumbrados a decidir los contenidos. Sin embargo, romper un esquema también es plantearle. Podemos planificar contenidos, elegir, priorizar, pero también otro aspecto es someterlos, invitarlos a que ellos propongan determinadas temáticas relacionadas a problemas reales y del entorno, ¿no? Entonces, fomentar la interdisciplinaridad porque pueden trabajarse con diferentes disciplinas, diferentes carreras, diferentes áreas curriculares. Esto va a dar riqueza al trabajo. Si bien encontramos también experiencias y se han dado experiencias y han ocurrido tránsitos donde se trabajaba presencial, entre 2 alumnos, 4 alumnos, lo ideal son 5 estudiantes, pero ahora el reto es involucrar otras disciplinas. Las bases teóricas se sustentan en el constructivismo.
Aprendizaje basado en proyectos, que es lo que estamos manejando, con todo su potencial, que puesto en escena podría generar grandes resultados positivos previo a una planificación y a un desarrollo de competencias también por parte del docente para ponerlo en escena. Se ejercita la indagación, clave, la indagación, y podríamos decir también la investigación, ¿no? Con sus metodologías y sus técnicas que involucran. Y también se integran otras metodologías como el aprendizaje basado en problemas. Particularmente cuando yo he ejecutado aprendizaje, esta metodología lo he complementado con el aprendizaje basado en problemas y con otra estrategia basada en el uso de Internet, que era muy potente hace algunos años, pero que estoy segura no ha perdido vigencia porque es súper importante, como es la web, pues. Desde el constructivismo, pues todos sabemos que es una teoría basada en cómo aprende la gente, las personas construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo a través de la experiencia y la reflexión, ¿no? Los estudiantes van a aprender de manera activa, pueden llevar experimentos, resolver problemas, reflexionan, conversan sobre lo que los rodea, ¿no? Y además, paralelamente, la indagación. Ahora, con la abundancia de información, tenemos que desarrollar habilidades para la indagación y para que esa abundancia, esa información pueda gestionarse también de manera pertinente. Y ahora tenemos también software que nos ayudan a ello, ¿no? Tenemos software que nos ayudan a organizar la información. Su desktop los podemos instalar en la máquina y están conectados en la nube también, como es Zotero, Mendeley, que todos deberíamos hacer uso de ellos también, ¿no? Desde la docencia. En cuanto al aprendizaje por indagación, pues empieza así con la recopilación de datos, de información a través de un proceso sostenido, ¿no? Esto implica búsqueda, tomar decisiones apropiadas a preguntas o problemas utilizando destrezas de indagación. Pero estas destrezas tienen que estar también monitoreadas y retroalimentadas permanentemente por el docente. El estudiante no puede estar solo en este proceso. Ahí está el rol docente que va acompañando, va retroalimentando el aprendizaje, también ayudando a construir las evidencias, los productos. El aprendizaje basado en proyectos constituye un abordaje constructivista. Está centrado en el estudiante, con el docente como facilitador, podríamos agregar como mediador, aunque como les digo, también hay una nueva discusión sobre la mediatización, ¿no? ¿Por qué aprendizaje basado en proyectos? Porque el aprendizaje basado en proyectos involucra a los estudiantes en un aprendizaje profundo, duradero, los inspira. El amor por el aprendizaje y la conexión personal con su experiencia académica es vital. Es como si marcara una ruta, como una huella que le va a permitir apropiarse, querer su formación inicial, la carrera en la que se está formando, porque las habilidades y destrezas que desarrolle le van a servir para la vida. ¿Qué eligen ustedes? ¿La enseñanza transmisiva? ¿La enseñanza activa? La enseñanza tradicional directa, el memorizar, el repetir, presentaciones sencillas, prácticas, pruebas, o tareas, proyectos, aprender a hacer, buscar, elegir, reflexionar, discutir, aplicar, construir sobre el error, corregir y ensayar. Definitivamente que muchos dirán, yo vengo trabajando así 20, 15, 28 años, no voy a cambiar. ¿Por qué tendría que hacerlo? Sin embargo, ahí están los retos.
tenemos que asumir algo que cambie también nuestra ruta. ¿Por qué hacer siempre lo mismo? Es súper interesante apropiarnos de una metodología y generar un cambio. Es como de los 360 grados, pues miremos hacia un ángulo y digamos, vamos a mirar hasta este lado, voy a incluir esta experiencia, pero no para decir a ver qué sale, no, incluir la experiencia metodológica de manera responsable y además esto puede aportar y homologar a una investigación. Ahora todos los docentes universitarios somos siendo evaluados, las universidades licenciadas, necesitamos generar no solamente estudios, sino investigaciones. Necesitamos divulgar. ¿Qué divulgamos? Experiencias vividas tienen que ser. Entonces, los invito a reflexionar sobre esta propuesta, incluirla, tal vez si hay algunos temores de pocos, con un grupo pequeño, con un aula, una carrera, y luego vamos subiendo el escalón incorporando otras disciplinas. Como les decía, hay estrategias paralelas que acompañan al aprendizaje basado en proyectos. La indagación, web quiz, el aprendizaje basado en problemas y lo que es vital, el aprendizaje colaborativo. Miren, en mi país, en Perú, el Ministerio de Educación viene promoviendo de manera extensiva el aprendizaje basado en proyectos y en la modalidad virtual. Ellos plantean fases. Se está manejando abundante información. Por supuesto que no es información que parte de una idea, de una propuesta, ¿no? Muchas versiones, muchas corrientes que van enriqueciendo una propuesta. Esta es la propuesta, por ejemplo, que se está manejando en Perú a través del Ministerio de Educación. Fases 5, la fase de preparación, la fase de formulación, la fase de planificación, la fase de investigación y la fase de evaluación. No es exclusivo para la educación básica. Esto se cumple porque hay información y fuentes que nos marcan la pauta que se puede cumplir a todo nivel. Definitivamente, una fase de preparación significa formular un problema, determinar el propósito y diseñar una evaluación. ¿Cómo va a ser la evaluación? Nos preparamos para esto. En cualquier país va a ser siempre el primer ladrillo. La fase 2, la formulación. Plantear preguntas. Estas preguntas tienen que ser preguntas generadoras, preguntas construidas, y hay propuestas también sobre la construcción de estas preguntas. Se redacta el proyecto, se identifica un producto. Los estudiantes siempre tienen que saber, previo a, desde un inicio, qué productos van a construir, qué productos va a solicitarle el docente. Porque este producto se va a convertir en una evidencia. Y esa evidencia, en su construcción, tiene que recibir retroalimentación. La fase de la planificación, pues ya se va a la parte técnica de elaboración del trabajo, donde se planifique qué acciones van a promover el pensamiento creativo, se va a diseñar cómo va a ser el trabajo en equipo. Y la fase de investigación, búsqueda y organización de información, su procesamiento que homologue a la construcción del producto final. Y lo que nunca va a faltar es la fase de evaluación, ¿no? La evaluación del proyecto y la evaluación de los aprendizajes. Esta propuesta se puede adaptar porque está enriquecida de diversas fuentes. Otra propuesta, por ejemplo, ya en un aspecto visual para la construcción, es utilizando el Canvas.
ya desde hace algunos años, 2012, 2013, en Europa se ha venido trabajando de manera extensiva el Model Business Canvas. No solamente para modelos de negocio, sino también para la gestión pública, para la administración. O sea, es también rico en su potencial. Pero esta propuesta también se trabaja alineada con el aprendizaje basado en proyectos. Si observamos aquí, tenemos 3 columnas, ¿no? 3 columnas. Miren, en esta propuesta no hay un paso 1, un paso 2, un paso 3. ¿Por qué? Porque definitivamente no es que tengan que cumplirse de manera rigurosa, termino un paso y continúo el otro, porque siempre va a existir la complementariedad. Entonces, definitivamente, constantemente vamos a estar evaluando, constantemente vamos a tomar decisiones. Entonces, hay aspectos que del modelo anterior que presenté, aquí se entrecruzan. En estas 3 columnas, la primera columna está la parte a la que recurrimos a los documentos de la facultad, al sílabo. Tenemos que tener en cuenta la misión, la visión de la universidad, para saber esa competencia hacia dónde está orientada, ¿no? ¿Qué competencias claves se van a desarrollar? Conocer los estándares de aprendizaje. Los estándares son descriptores, ¿no?, que nos van a indicar el logro de ese aprendizaje cada vez en niveles más complejos hasta el final de la carrera. Basado en esos estándares, se planifica cuál va a ser el producto, las habilidades desarrolladas, las competencias. ¿Con qué estándares de aprendizaje evaluables de su currículo oficial podrán relacionarse a los aprendizajes adquiridos? Esas reflexiones las hace el docente o los docentes que tienen a cargo los cursos, las áreas similares. O de lo contrario, si van a trabajar en equipo con otras disciplinas, otras carreras, es importantísimo el trabajo en equipo para la reflexión y hacer el cruce y poder identificar productos que pueden construirse a partir de aspectos que son comunes. También se identifica en esta primera columna los métodos de evaluación, qué herramientas voy a utilizar, qué estrategias innovadoras de evaluación vamos a aplicar. En el 2002 llevé un curso, un diplomado en el TEC de Monterrey. Y por primera vez descubrí, porque fue nuevo para mí, las rúbricas, 2003. Analizando las rúbricas llegué a conocer las WebQuest. Desde el 2003 tengo la experiencia de trabajar con rúbricas. Ahora es extensivo. El Ministerio de Educación de nuestro país utiliza rúbricas para evaluar los desempeños docentes, de estudiantes, porque ustedes deben conocer, pues nos indican niveles de logro más completos, nos da una visión más completa de aquello que se está logrando. La segunda columna, la columna central, está relacionada con el producto final. Las pautas, las orientaciones para el producto final, que va a ser prácticamente la evidencia. ¿Qué queremos construir? ¿Qué reto queremos resolver? ¿A qué problema queremos dar solución? Yo en posgrado utilizo mucho una técnica que le llamo mayéutique. Y he diseñado una tablita con mis alumnos de posgrado cuando van a identificar su problema. Y la primera pregunta es, ¿qué te preocupa? Y a partir de esa pregunta y las respuestas, se genera una serie de preguntas. Todo es preguntas hasta el final.
hasta el final de esa técnica que le he denominado mayéutique, todo ese proceso son preguntas y respuestas y debe quedarse mínimamente con 3 preguntas, que van a ser los posibles problemas de solución a abordar. Entonces, la formulación de preguntas es clave, son detonantes, ¿no? Entonces, son los detonantes para que nuestro estudiante conozca sobre qué problemática él va a poder trabajar para darle solución. Además, también en esta columna del centro se planifica las tareas, las acciones, qué van a hacer los estudiantes para alcanzar ese producto final. Haciendo una analogía, un paralelo con las webquests, en las webquests había un momento que decía actividades. Y la actividad no era el producto, que llevaba muchas veces a la confusión. La actividad, las actividades, eran todas las acciones clasificadas, pauteadas. Algo similar ocurre acá. Y esas actividades se planifican basado ya en lo que se quiere construir según la necesidad de cada carrera, de cada curso, que ustedes tienen claro cuáles son los productos que podrían presentar. Otro punto clave es la difusión. ¿Cómo se va a difundir el proyecto? ¿Recuerdan ustedes, no sé si será la cultura en su país, pero durante muchas décadas, en la práctica misma, uno ha sido testigo cuando alguien generaba un producto interesante, novedoso, y pedíamos, compártelo. No, lo guardaban en un escritorio, en un cajón. ¿De qué servía hacer tantas cosas maravillosas en las aulas si no eran difundidas? Todo tiene que ser compartido, socializado. No solamente con las autoridades, los compañeros y el docente. Involucrar a otras autoridades externas, a los padres de familia. No solamente se va a hacer en la educación básica, ¿por qué no los padres de familia deberían conocer lo que sus hijos han generado en la universidad? Por eso que estos proyectos de preferencia se planifican a mediano y largo plazo para que haya una construcción en proceso. Es algo similar cuando ocurre en nosotros, los docentes, en los investigadores. ¿Qué hacemos? Gestionamos información, construimos, es todo un ciclo. Pero ¿dónde termina? ¿En una tesis, en un artículo guardado, en una tesis empolvada? Ya no. Ahora ustedes saben que se tiene que divulgar. Todo lo que se hace se divulga. Por eso es mi invitación y mi insistencia. Apuesten por esta experiencia, generen conocimiento, generen orientaciones, nuevas prácticas, divúlguenlas para que éstas puedan ser publicadas. En la última columna tenemos la columna de recursos. ¿Qué personas pueden implicarse? ¿Qué recursos, laboratorios, patios, espacios virtuales, espacios de Second Life van a servir? ¿Qué otros materiales son necesarios? ¿Es necesario algún tipo de instalación si estuviéramos en la fase presencial? ¿Es necesario uso de un software online si estuviéramos como estamos ahora en la fase virtual? También seleccionar las herramientas tecnológicas desde las que se conectan, ¿no? Tenemos que conocer la realidad del estudiante, sus intereses, cómo es que él está relacionándose con esta nueva situación de crisis, cómo accede por celular, por una máquina estacionaria, hace uso de apps, qué herramientas TIC van a complementar. Incluso podríamos indagar sobre las horas que está conectado a Internet. ¿Y qué hace cuando está en Internet? Porque de repente son muy aficionados a los juegos online, a los juegos colaborativos online.
¿no? Que ahora pues es una práctica de muchos adolescentes y jóvenes, porque todo esto nos va a servir para vincularlo con la tarea. Otro aspecto importantísimo es el agrupamiento. ¿Cómo los vamos a agrupar? Como les digo, lo ideal son 5 miembros para un equipo, pero vamos a encontrar experiencias de ABP cortas con estudiantes 2, 3, etc., ¿no? ¿Cómo se va a organizar esa aula presencial o virtual? Bueno, algunos criterios para la calidad del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que sean muy auténticos, que estén ligados a su realidad, que conecten a los adultos, que ellos tengan contacto con otras personas, con autoridades de fuera, con autoridades institucionales que no conocen. Ustedes saben que ahora, gracias a la tecnología, podemos conectarnos con personajes famosos, científicos, gente destacada. Y ocurre que muchas veces, lo conozco por experiencia propia, tú escribes al autor de un libro y te puede responder el autor de ese libro. Entonces, todo eso es posible y a nuestros estudiantes tenemos que decirles y hacerles notar que la tecnología está, pero que la podemos utilizar como un aliado. Es una ventana al mundo, ¿no? Ese aprendizaje que obtengan en el ABP tiene que ser aplicado. No son cuestiones, a ver, ¿qué les digo? El nombre apropiado, que aprendemos, pero algo etéreo que no se va a aplicar, definitivamente no. Tiene que dar soluciones reales, con rigor académico, las fuentes, las citas, el conocimiento científico y las prácticas de evaluación de calidad, ¿no? Esta es una información de la Academia Nacional y de Pearson y Fundación. Algunos elementos de un buen proyecto: que sea relevante, que dé tiempo para aprender y trabajar. O sea, tampoco pensemos en pedir productos que demanden mucho tiempo o muy sofisticados y no hagamos nosotros como planificadores una buena gestión del tiempo, ¿no? Tenemos que pensar en la intensidad y dedicación del proyecto. Por eso es que una de las pautas es no imponer el ABP, invitar al alumno, involucrarlo, motivarlo y que decida participar de un proyecto. El acceso a los materiales, hay que evaluar qué tan sencillo o dificultoso va a ser y que sea novedoso y original, según Lisborn y Stedger. Ocho elementos considerados que he recogido en la red, ¿no? El contenido tiene que ser significativo, cercano al entorno e interés, ligado a los estándares que se pretenden lograr, que tengan la necesidad de saber, que parta de una idea, dar instrucciones claras y describir la tarea. Algo que siempre ocurre: input borroso o output borroso. Si una instrucción no está dada con claridad, el estudiante responderá otra cosa, generará otro producto que no esperamos. ¿De quién depende? De nosotros, los maestros. Input borroso o output borroso. Eso se puede evitar. No puede ser que un estudiante te diga: profesora, ¿a qué se refiere esto? O sea, si tú vas a generar una prueba lápiz y papel o la construcción de un producto, todo tiene que estar lo suficientemente claro y pauteado que cuando él esté solo, sepa que al leerlo tiene claridad del proceso, porque nadie va a estar al lado para explicarse, ¿no? Tener clara una pregunta que dirija la investigación.
Es como las investigaciones en nuestros alumnos de pregrado y posgrado. Preguntas bien construidas van a dirigir de manera correcta la orientación de la investigación. Los estudiantes deben tener voz y voto, apelar a las competencias del siglo XXI y herramientas del siglo XXI. Y están relacionados con el pensamiento crítico, con el trabajo en equipo, con la escucha activa, ¿no? Y que esas investigaciones puedan llevar a innovaciones. Tiene que darse la evaluación y la realimentación y que la presentación de esos productos finales se hagan ante una audiencia. Bueno, hay unos elementos que les llamados los estándares de oro, ¿no? Los encontramos. ¿Qué país ha desarrollado mucho la experiencia del aprendizaje basado en proyectos? Es Chile. Lo están haciendo de manera extensiva desde su mismo Ministerio de Educación, tienen una unidad dedicada para eso, buscan, salen, identifican, orientan. O sea, son experiencias que están realizando de manera rica, de manera sostenida. Entonces, ellos también utilizan como referencia y muchos otros estos estándares, ¿no? El centro son los contenidos, porque son claves para el conocimiento científico. La comprensión y las habilidades del éxito están relacionadas con lo que había mencionado anteriormente: trabajo en equipo, pensamiento crítico, toma de decisiones a partir de la reflexión. Inquirir sostenidamente, preguntar de manera sostenida para llegar al conocimiento. Ser auténtico, trabajos auténticos reales que hemos mencionado, los estudiantes con una participación activa, reflexión permanente, hay que criticar y revisar constantemente para retroalimentar. Y, nuevamente, divulgar y socializar y hacer público los productos. Bien. Bueno, entonces, ABP. Tenemos aquí, esta es una pantalla de su universidad. ¿Se animan? Les reto a adoptar desde sus diferentes experiencias curriculares inicios para el aprendizaje basado en proyectos. Miren, les digo, artículos científicos publicados, bases Scopus, experiencias recogidas del aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué dicen este resumen? La implementación de una enseñanza ha permitido el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Se ha formado en competencias para la adquisición de conocimientos como para el desarrollo de habilidades y el fomento de actitudes, valores relevantes y creatividad. Es real. Una experiencia que ustedes inicien, finalmente pueden sistematizarla para también compartirla y divulgarla. Ahora, lo harán los estudiantes con sus productos, con el entorno, con los stakeholders, el entorno de fuera, autoridades, padres, compañeros, pero también le sirve al docente para que genere conocimiento sobre esta metodología a nivel universitario, porque sí abunda a nivel de la educación básica. Hay experiencias a nivel universitario, pero si hubieran mucho más sería interesante. Otra publicación, elementos claves para un modelo de aprendizaje basado en proyectos colaborativos online en educación superior. O sea, sí hay experiencias que se están realizando. Y uno de estos es del 2020, si no me equivoco. Springer, hasta hace poquito, semanas, publicó esta convocatoria de artículos en su número especial sobre aprendizaje basado en proyectos. Springer es potente. Imagínense en qué nivel está. O sea, hay posibilidades de divulgar en espacios académicos importantes.
Ahora, les planteo lo siguiente. Yo les comenté un punto clave, es la generación de preguntas, ¿no? Y hay muchas propuestas, diversas orientaciones, pero hay una que se está manejando, que es el QFT, creada por el Right Question Institute, ¿no? Donde divide el proceso o pasos para la generación de preguntas. He colocado esta imagen y les formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas que propondrías para solucionar los problemas que afronta Silvia en sus clases remotas? Ahí está Silvia, con su pizarra tradicional, con su tiza, una silla a la que amarró su laptop con diferentes tiras de tela. Desde su experiencia, desde su formación, desde su curso, ¿habrán alternativas que podamos implementar para solucionar este problema? Ojo, que la imagen habla por 1000 palabras y aquí se pueden identificar muchos problemas. Incluso podríamos hasta inferir algunos sin que estén escritos. Tenemos que abrir. Había una técnica, yo digo a veces la técnica Thundercat, ver más allá de lo evidente. Entonces, para ello, vamos a aplicar esta técnica del QFT, ¿no? Nos propone 6 pasos. Esta es una de las formas de impulsar la curiosidad haciendo preguntas potentes. Las preguntas son el combustible, el impulso para conocer, y esto conduce a la curiosidad general y, en definitiva, a la innovación. Vamos a dar las pautas. ¿En qué consiste? Primero, hay que diseñar un foco. El foco es esta imagen. A partir de ello, ustedes van a generar preguntas en equipo, ¿no? El foco va a ser nuestro referente. Sobre este foco van a generar la cantidad de preguntas que ustedes puedan hacerlo. No una, dos, todas las que puedan. Un máximo de preguntas. No se detengan en debatir si sí, si no, ni a juzgar la imagen, no. Todo preguntas. Y si ustedes tienen alguna afirmación, conviértanla en pregunta. El tercer paso es que esas preguntas que van a estar en una gran vitrina, las van a filtrar, pero ese filtrado ya lo van a hacer en los equipos de trabajo. Y que esas preguntas podrían ser los problemas que van a detonar y les van a dar la idea de realizar el aprendizaje basado en proyectos. Luego de eso, van a reflexionar sobre la pregunta que permite internalizar el proceso y van a evaluar su valor y determinar cómo continuar con su aplicación. Entonces, hemos dicho que un punto clave es la generación de preguntas. Nosotros podemos tener, un protocolo, un diseño en Word de cómo llenar los diferentes momentos o la información del plan de trabajo para el ABP. Pero el primer ladrillo que genere toda esta construcción de este plan es ese foco. Ese foco que nos va a llevar a identificar, y todos van a tener miradas diferentes, porque sus intereses son diferentes y los abordajes que pretendan realizar también serán diferentes.